Hola, buenos días. Mi nombre es Livia Torres y esta actividad en la mañana de hoy va dirigida a los estudiantes del 10º semestre en la asignatura Ginecología y Obstetricia 2. Hoy vamos a hablar de los trastornos hipertensivos del embarazo. Está dividido en dos partes. Esta primera parte vamos a hablar sobre las generalidades de los trastornos hipertensivos y en la segunda parte ya vamos a hablar un poco más sobre la clasificación y la conducta. Bueno, mis recomendaciones siempre son, al comenzar a familiarizarse con el tema, estén relajados, tengan a la mano para tomar notas, que se sientan cómodas, que lean bien los objetivos. Es recomendable siempre anotar algún tips, punto o preguntas que ustedes consideren que deben ser respondidas por ustedes mismos al finalizar el tema. Y siempre la revisión se puede hacer en una forma rápida, una primera revisión, no tan profunda, para luego hacer una segunda revisión, sí ya un poco más profunda, donde ustedes mismos se permitan pausar los videos y apoyarse con bibliografía, o hacer la revisión profunda de una sola vez, pausándolo el video y teniendo bibliografía a la mano. Dentro de los objetivos del tema de hoy están definir los trastornos hipertensivos del embarazo, clasificar estos trastornos, conocer epidemiología, etiopatogenia, fisiopatología de la preeclampsia, revisar las complicaciones producidas por la preeclampsia, establecer la afectación neonatal de estos trastornos y conocer cuál es su manejo. Los síndromes hipertensivos del embarazo son un grupo de trastornos que cursan con cifras tensionales elevadas, que se pueden observar en el embarazo, en el parto o inclusive en el puerperio. Ahora bien, dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo se encuentra la preeclampsia, que es una entidad a la que hay que tenerle bastante cuidado en el embarazo, y algunos autores la han definido como grupo de trastornos del embarazo parto puerperio, caracterizado por hipertensión y proteinuria después de la semana 20, más recientemente, complejo estado fisiopatológico del embarazo parto puerperio, que cursa con hipertensión y proteinuria, conjunto de signos y síntomas observados en las embarazadas que cursa con hipertensión y proteinuria, que puede presentarse en el embarazo, en el parto o en el puerperio, y síndrome caracterizado por la presencia de daño endotelial que antecede al diagnóstico clínico, que va a estar dado por hipertensión arterial con disfunción multiorgánica, que cursa con proteinuria y edema y que se presenta después de la semana 20 de gestación. Si hacemos un poco de revisión de los conceptos, vemos que no se orienta tanto como antes a la tensión arterial elevada en el embarazo, sino más bien a un daño que causa tensiones elevadas en el embarazo. Bueno, múltiples son las teorías que tratan de explicar desde hace bastante tiempo cuál es el origen de la preeclampsia. Dentro de ellas están la placentación anormal, factores inmunológicos, estrés oxidativo, disfunción endotelial, desequilibrio prostaglandina tromboxana, coagulopatía y la teoría de que las infecciones también están implicadas en el desarrollo de preeclampsia. Vamos a desarrollar cada una de ellas. Dentro de la placentación anormal se menciona esta teoría porque en los embarazos normales tiene que haber, en el momento de la implantación del embrión, tiene que haber una invasión por parte del trofoblasto en la túnica media de las arterias espirales. Esta es la capa muscular de estas arterias. Esta invasión hace que esa túnica media se sustituya por el trofoblasto y lo torna un vaso de baja resistencia, o sea, un vaso de capacitancia, un vaso que lleva volumen para garantizar el flujo de sangre materno hacia la unión fetoplacentaria durante el embarazo. Esta invasión del trofoblasto se da en dos oleadas. Una primera oleada que se da entre la semana 10 y 16 y la segunda oleada entre la semana 16 y 22, y se ha visto que la oleada que con mayor frecuencia está alterada para producir el desarrollo de preeclampsia es la segunda oleada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en las pacientes donde la placentación no se da en forma normal? Bueno, que esas arterias espirales conservan su túnica media y conservan la inervación adrenérgica, por lo tanto son vasos que van a permanecer en constante vasoespasmo. Esto conlleva a que haya una vasoconstricción constante y una disminución de flujo uteroplacentario. La teoría es la teoría de los factores inmunológicos,
Normalmente el paciente presenta una respuesta inmunológica hacia la invasión del trofoblasto, pero en las pacientes que desarrollan preeclampsia se ha visto que hay ausencia de anticuerpos bloqueadores, que hay disminución de la reacción inmunitaria mediada por células, hay más bien activación de neutrófilos y linfocitos T, hay bastante participación de radicales libres en el proceso y hay una sobreproducción de citoquinas proinflamatorias. Factores genéticos involucran producción aumentada de citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 2 y una exposición limitada al semen. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente el trofoblasto tiene antígenos carga materna y carga paterna. Entonces, esto genera que cuando se va a dar la implantación, la paciente tenga que mediar entre su respuesta inmunológica y la implantación que se está originando. Entonces, cuando la paciente tiene mayor exposición, mayor tiempo de exposición al semen de la pareja, hay menor riesgo de padecer preeclampsia. ¿Por qué? Porque mientras menos exposición haya, pues la madre reconoce en el trofoblasto antígenos paternos y la mediación de esa implantación que está dada por las células, estas células que tienen muerte programada, que están involucradas en ese proceso inflamatorio, pues está alterada y está aumentada, lo que origina un daño a nivel del endotelio, no solamente de las arterias espirales, sino a nivel, es un daño que se va a generalizar en la vasculatura, pero que empieza a nivel del endotelio de las arterias espirales. El estrés oxidativo es otra de las teorías que está implicada en el desarrollo de la preeclampsia. En un embarazo normal existe peroxidación lipídica, que es la conversión de ácidos grasos a hidroperóxido por la acción de radicales libres, ¿verdad? Entonces normalmente aumenta la peroxidación, pero es compensado por sistemas antioxidantes. En la preeclampsia, la producción de radicales libres está mucho más aumentada. Por lo tanto, el equilibrio que hay entre el sistema de producción de radicales libres y los antioxidantes está a favor de la producción de radicales libres. Y esto origina un daño a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos. Disfunción endotelial. Esta teoría explica que en el embarazo normal el endotelio tiene la función de conservar el tono vascular por un equilibrio entre las sustancias vasoconstrictoras, como la endotelina y el tromboxano, y las vasodilatadoras, como el óxido nítrico. Otra de las funciones es que preserva la integridad de todo el aparato vascular, el endotelio, y previene la coagulación intravascular por un equilibrio entre los efectos procoagulantes y anticoagulantes. Ahora, en la preeclampsia, tiende a haber una hipoxia que estimula la producción de endotelinas, tanto de agregación de neutrófilos, macrófagos, y hay lisis en la célula del endotelio. Por lo tanto, aumenta su permeabilidad. Esto pudiese explicar el aumento, la disminución de la presión oncótica y la aparición de edema. Hay disminución de la resistencia de la relación prostaciclina-tromboxano a favor de los tromboxanos, que son vasoconstrictores, disminución del ácido nítrico, que es una sustancia vasodilatadora, y se produce un vasoespasmo con producción de endotelinas, ¿verdad? Que van a activar la agregación plaquetaria y del sistema de coagulación para tratar de reparar ese daño que se produce en el endotelio. Otra de las teorías es la teoría del desequilibrio prostaciclina-tromboxano, un poco más de lo que ya veníamos hablando. En un embarazo normal, la relación prostaciclina-tromboxano está a favor de la prostaciclina, pero en la preeclampsia el equilibrio se va a favor del tromboxano, que es un vasoconstrictor, por lo tanto, hay cierto estado de vasoespasmo generalizado en la paciente que aumenta el daño endotelial. La teoría de la coagulopatía explica que en la preeclampsia hay activación del sistema de la coagulación por disminución de la antitombina 3. Hay una activación del sistema de las plaquetas para tratar de reparar el daño y por supuesto se traduce en la paciente como una trombocitopenia. Entonces recordemos activación del sistema de coagulación con disminución de la antitombina 3 y disminución de las plaquetas por activación del sistema de coagulación para reparar el daño que se ha producido en el endotelio. La teoría que explica el proceso que algunas infecciones, sobre todo que se presentan en edades tempranas del embarazo
o incluso que están presentes cuando la paciente inicia su embarazo, se menciona frecuentemente la infección urinaria y la periodontitis. Y se explica por qué hay producción de citoquinas inflamatorias producidas por el endotelio. El mismo proceso infeccioso genera la producción de citoquinas, como el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1 y 8, que producen o aumentan el daño a nivel del endotelio. Aparte que se produce la adherencia de neutrófilos en el sitio del endotelio dañado. Ahora bien, todas estas teorías que tratan de explicar el origen de la preeclampsia convergen en la disfunción endotelial. Si ustedes regresan un poquito, todas las teorías van a converger en la disfunción endotelial. Y esta disfunción a nivel del endotelio, que está dada por una alteración en la invasión que hace el trofoblasto en la túnica media de las arterias espirales, va a producir por un lado vasoespasmo, por otro lado aumento en la permeabilidad capilar y activación del sistema de coagulación para tratar de reparar el daño que se ha producido en el endotelio. Ahora, ese espasmo, que no solamente es en las arterias espirales, sino un espasmo generalizado, sobre todo a nivel de los pequeños vasos, es el responsable de producir la hipertensión, las convulsiones, la restricción del crecimiento uterino, el desprendimiento prematuro de placenta y el sufrimiento fetal. Mientras que la disfunción endotelial, que facilita o aumenta el aumento de la permeabilidad capilar, es responsable de la proteinuria y el edema que se va a ver en las pacientes que sufren de preeclampsia, y la activación de la coagulación, de todo ese sistema de coagulación para tratar de reparar el daño endotelial, es el responsable de la trombocitopenia y de la coagulación intravascular diseminada. Ok, de repente sea el momento que paren un poquito, refresquen ese cerebro y hagan como un repaso, quizás que escriban qué fue lo que entendieron, y si algo no les quedó claro, devolver un poco el video, porque cuando nosotros entendemos lo que es la etiopatogenia, la fisiopatología, se va a hacer un poco más fácil. Ok, ¿cuáles son los órganos que principalmente se ven afectados en el trastorno hipertensivo del embarazo, principalmente en la preeclampsia? El sistema cardiovascular, generalmente por el daño endotelial, el hígado, el riñón, la placenta y por supuesto que no nos podemos olvidar del feto. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa a nivel del sistema cardiovascular? Recuérdense que dijimos que hay un vasoespasmo sostenido en el tiempo, lo que produce un aumento de la tensión arterial, daño endotelial, aumento de la permeabilidad, lo que facilita la producción de edema y proteinuria, y disminución de la presión oncótica. Mientras que en el sistema hematológico como tal, trombocitopenia, ya vimos por qué, hemólisis porque a nivel de las arteriolas, esa disfunción endotelial, ese daño, produce o hace que cuando el hematíe pasa por la arteriola, lo destruya. Fibrinógeno disminuido, el dímero de aumentado, la antitrombina 3 disminuida, ya lo vimos, y el tiempo de tromboplastina alargado. Desde el punto de vista renal, patológicamente, esa vasoconstricción sostenida también afecta todo lo que es el sistema de las arteriolas renales. Hay una disminución de la perfusión renal y del índice de filtración, hay un aumento de la urea, la creatinina, el ácido úrico, la paciente entra en oliguria o inclusive anuria, y la alteración en la permeabilidad de los capilares globulares conlleva que la paciente empiece a perder proteínas por el riñón, que haya hipocalciuria, y hay una entidad denominada glomerulendoteliosis, que no es patognomónica de la preeclampsia, pero que suele verse en las pacientes embarazadas con tensión elevada, o sea, con preeclampsia, que se constituye por vasoconstricción de las arteriolas, edema de células endoteliales, depósitos subendoteliales de fibrina y edema de células mesangiales. Y todo esto en conjunto conlleva a la paciente a una insuficiencia renal. Ahora, desde el punto de vista del hígado, ¿verdad? La vasoconstricción y la microangiopatía que se produce en la preeclampsia genera hemorragia focal periportal, y ese sangrado puede distender la cápsula de Gleason, que es responsable del dolor en epigastro hipocondro derecho que manifiestan las pacientes con preeclampsia, que por lo general precede a la convulsión. Y también hay cambios grasos, hepatocelulares y necrosis
y por supuesto un aumento de las transaminasas. A pesar de que la primera lámina que les mostré dentro de los órganos que principalmente se afectan no está el cerebro, no nos podemos olvidar de él. En el cerebro, el área occipital es sumamente sensible a vasoespasmo y a hipoperfusión. Suele haber hiperemia, isquemia focal, trombosis, hemorragia y edema. Y todo esto origina las convulsiones en la paciente, que ya no estaríamos hablando de preeclampsia, sino de eclampsia. Por supuesto, la placenta. La placenta es un órgano que para el feto es el corazón, es su pulmón, es su sistema inmune, es todo para el feto. Y en la placenta también se dan cambios, se dan vasoespasmos, microinfarto, arteriosclerosis aguda, arteriosis de arterias espirales, todo esto comprometiendo la circulación entre la madre y el feto, y por supuesto el feto puede presentar disminución del líquido amniótico, o sea, oligohidranio, restricción de crecimiento intrauterino, o sea, un niño de bajo peso, y sufrimiento fetal agudo. Por eso es que no debemos olvidarnos del feto. Entonces, si nosotros lo vemos desde este punto de vista de algoritmo, podemos ver que esa invasión inadecuada que hace el trofoblasto sobre las arterias túnica media, las arterias espirales, conlleva a una hipoperfusión, incluso una isquemia placentaria. Y esto en el feto produce restricción de crecimiento intrauterino, puede producir oligohidranio y puede producir sufrimiento fetal agudo. Pero además, esa invasión defectuosa del trofoblasto produce el daño endotelial, que como dijimos, es básicamente de donde parte todo el sistema que se activa de la cascada de eventos fisiopatológicos, ¿verdad? Pero esa disfunción endotelial, al producir un vasoespasmo sostenido en el tiempo, aumenta las cifras tensionales en la paciente. Como ya vimos, se activa todo lo que es el sistema que trata de reparar ese daño en el endometrio y por supuesto la paciente va a cursar con trombocitopenia. Desde el punto de vista de cambios en el sistema nervioso central, la paciente puede presentar cefalea, escotoma, tinnitus y las convulsiones, que es cuando ya estamos en presencia de la eclampsia. La disfunción endotelial también aumenta la permeabilidad vascular y por lo tanto puede haber edema. A nivel renal, recordemos los daños en la microvasculatura renal que puede causar endoteliosis glomerular, proteinuria por alteraciones en la permeabilidad y insuficiencia renal con aumento de lo que es urea, creatinina y ácido úrico. Desde el punto de vista de la microangiopatía que se produce, recordemos que les expliqué que cuando el glóbulo rojo va pasando por esa arteriola, el daño endotelial hace que la arteriola lo destruya y pues hay hemólisis. Por lo tanto, la LDH debe estar aumentada. Y a nivel hepático se produce isquemia hepática, necrosis y un aumento de las transaminasas. Entonces, este esquema nos ayuda a organizarnos mentalmente en los paraclínicos que le vamos a pedir a la paciente, porque si conocemos la fisiopatología, sabemos qué estudios de laboratorio tenemos que pedirle a la paciente para corroborar el diagnóstico de preeclampsia que estamos haciendo. Bueno, quizás en este momento se quedaron así como que, bueno, ya va. Necesito frenar aquí el video, volver a repetir o aclarar algunos puntos. O quizás en este momento, si su cerebro está bien despierto, pueden seguir sin ningún inconveniente. Ahora bien, la preeclampsia produce complicaciones en el organismo materno y estas complicaciones se clasifican en complicaciones médicas y en complicaciones obstétricas. Dentro de las complicaciones médicas están las neurológicas. Pues la paciente puede cursar con eventos cerebrovascular, edema, desprendimiento de retina, ceguera, maurosis. Desde el punto de vista cardiorrespiratorio, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, paro respiratorio. Desde el punto de vista renal, insuficiencia renal, que pueden ser en un principio agudo y la paciente la puede superar, pero que puede tornarse crónica. Alteraciones hepáticas como necrosis preportal, hemorragia subcapsular y ruptura hepática. Y por supuesto, lo que nadie quiere, un síndrome de Hell, que es un estado ya, es una de las complicaciones del estado más avanzado de la preeclampsia. Y desde el punto de vista de las causas obstétricas, las complicaciones, perdón, están el desprendimiento prematuro de placenta, la restricción de crecimiento intrauterino, parto pretérmino, sufrimiento fetal agudo y la muerte fetal. Ahora bien, todos esos cambios que se dan a nivel de la placenta, que como ya dijimos es el órgano que respira, late, hace funciones metabólicas, endocrinas, para ayudar al feto, mientras el bebé esté luchando allí por su vida y tratando de
alejar o tratando de sobrevivir ante ese evento fisiopatológico tan adverso, ese medio ambiente en el que está viviendo, pues nosotros tenemos que acompañarlo y ayudarlo. No debemos olvidarnos que las complicaciones neonatales pueden ser sumamente importantes en el feto. Vean que la vasoconstricción que se ve en la preeclampsia reduce el flujo sanguíneo uteroplacentario y por supuesto esto altera ese intercambio a nivel de la placenta, originando un aporte inadecuado de nutrientes, reducción de depósitos de glucógeno hepático, hipoglicemia en el neonato, y esa hipoglicemia hace que el bebé tenga una producción de calor limitada, haciendo hipotermia. Por otro lado, esa misma alteración de intercambios a nivel de la placenta hace que el feto esté en un constante ambiente de hipoxia en forma crónica, y el feto, cuando está en hipoxia en forma crónica, tiene que hacer una redistribución de flujo. Es decir, él trata de dirigir su flujo sanguíneo hacia órganos nobles como corazón, riñón y cerebro, y cierra el flujo sanguíneo hacia la periferia. Dentro de este cierre de flujo sanguíneo está la circulación entérica, y por eso un recién nacido de madre preeclántica suele complicarse con enterocolitis necrotizante. Además, esa hipoxia crónica estimula la secreción de eritropoyetina en el bebé y el bebé puede nacer con policitemia. La acidosis metabólica es uno de los mecanismos que vamos a ver en ese ambiente de hipoxia crónica en el que se encuentra el bebé. Esto produce sufrimiento fetal agudo en el bebé, asfixia perinatal, y el bebé es un bebé que va a nacer en depresión neonatal. Por otro lado, el aporte inadecuado de nutrientes origina un recién nacido de bajo peso al nacer, con reducción de los depósitos de grasa parda, lo que complica aún más la hipotermia del recién nacido. Y ese bajo peso al nacer también está involucrado en la pérdida de transferencia placentaria de calcio, y por lo tanto el niño nace en hipocalcemia. Y si a todo esto le agregamos que el niño tiene que nacer antes del tiempo porque la mamá está complicada con una preeclampsia, pues le agregamos todas las complicaciones propias de la prematuridad, como la displasia broncopulmonar, la retinopatía del prematuro, enterocolitis necrotizante, entre otras. Entonces, no olvidar que el recién nacido de una madre con preeclampsia va a estar en estado de hipoglicemia, hipotermia, hipocalcemia, asfixia perinatal y todas las complicaciones propias de un bebé que nace en forma prematura. Bueno, eso es lo que nadie quiere. Lo que todos queremos es tener madres y bebés sanos. Esta es la primera parte de la intervención sobre los trastornos hipertensivos del embarazo. Los invito a tomarse un café, a sentarse, a hacer su esquema sobre el tema que acaban de ver, porque viene el segundo video donde vamos a ver las partes de la clasificación y la conducta que vamos a tomar. Gracias.